Buenas a todos, estamos aquí de nuevo con Rafael Martínez, politólogo, bueno, futuro politólogo, yo casi politólogo. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, muchas gracias Alejandro. Feliz de estar acá de nuevo. No, tú sabes que esta es tu casa. Y bueno, y Rafael, evidentemente, como ya todos sabrán, porque espero que hayan visto el video anterior donde hablo con él sobre lo que sucede, lo que ha sucedido, perdón, en la alcaldía de Bogotá. Hoy tenemos un tema bastante controvertido, perdón, allá tanto en Colombia como en Latinoamérica y hasta en el mundo, ¿no? Sobre lo que es la guerra contra las drogas y cómo ha sido la guerra contra las drogas en Colombia, principalmente lo que es la coca. Si nos puedes explicar más o menos cómo ha sido, cómo ha funcionado la guerra en realidad contra la siembra de coca y contra lo que es el cultivo y la producción de cocaína, ¿no? Sí, bueno, pues como todos sabrán, por la historia de mi país, que ha estado plagado de lucha directa contra el narcotráfico desde hace varias décadas, desde los años 80 inclusive, con todo este tema del cartel de Cali, el cartel de Medellín. Era una lucha más directa contra esos grupos y eran grandes carteles. Y a raíz de la muerte de Escobar en el 93, en diciembre del 93, los grupos armados ilegales que se financian a través del narcotráfico decidieron otra estrategia porque se habían dado cuenta de que, pues, sí, toda la opinión pública se les había ido encima y el Estado los estaba persiguiendo muy fuerte. Entonces, y pues como se reanudó la extradición después de que en el gobierno de el elefante 8000, como le decimos acá a Ernesto Samper, que es tan odiado en otros países como Venezuela por sus nexos con el chavismo. Él en su momento, cuando fue presidente de Colombia, en los años 90, fue acusado por unas grabaciones que le hicieron de haber sido financiado por el cartel de Cali. Y después de eso se llevaron a cabo formación de microtráfico. En cambio de a nivel nacional grandes carteles optaron por microtráfico y generalmente todos los grupos armados ilegales colombianos, sin importar su ideología, ya fuera las AUC en su momento o el actual Clan del Golfo o las FARC, ELN, Pelusos, Caparros, es que hay un montón de grupos armados ilegales que son los mismos que están matando a los líderes sociales. Y ese es un problema muy grande porque ustedes, si se dan cuenta, pueden buscar el mapa que evidencia las zonas donde están los cultivos del coca. Y en esas zonas es donde normalmente hay más asesinatos de líderes sociales, ya sea por denuncias en contra del narcotráfico, de corrupción, porque el narcotráfico también lleva a la corrupción. Y pues hay muchos grupos que se lograron fortalecer a raíz de pues, la relación que tuvieron con Escobar, um, y con diversos grupos narcoterroristas. Se fortalecieron los guerrillas, e inclusive los paramilitares también se financiaron a través de este mecanismo, tanto así que en el 2008, si mal no estoy, el expresidente Uribe extraditó a a los cabecillas de las AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia, con los cuales había negociado, pero los acusó de estar incumpliendo el acuerdo de justicia y paz, que fue el acuerdo que llevó a cabo con los paramilitares. Entonces, pues también ahí surgieron diversas acusaciones contra el expresidente de que él supuestamente los extraditaba para callarlos, para que no pudieran hablar. Sin embargo, varios congresistas han podido ir allá a Estados Unidos y hablaron con los paramilitares decenas de veces, entre ellos Iván Cepeda, eh,
Piat Córdoba y el hijo de Rodrigo Lara, el exministro de Justicia que había mandado a asesinar a Escobar en su momento. También estuvo allá, pero más que todo iba a Cepeda y Piat Córdoba. Ah, y el problema más drástico del narcotráfico es que permea en todo su conjunto como a toda la sociedad colombiana y terminó afectando a otros países. Por ejemplo, como ustedes sabrán, el narcotráfico y el narcoterrorismo que se expandió en Venezuela y que el cartel de los solos se financia con este mecanismo y pues a través de también de extorsiones, asesinatos eh, y demás, con ayuda del ELN, las FARC y otros grupos que han surgido. Ahorita actualmente el cartel más grande de Colombia es el Clan del Golfo. El Clan del Golfo fue creado en el 2008 por un ex paramilitar que terminó extraditado. Creo que lo extraditaron hace un par de años a Estados Unidos y ya han dado de baja a decenas de cabecillas. O sea, sí los han enfrentado hasta el gobierno Santos, que pues, fue menos drástico que Uribe, es cierto, pero también los combatió. Y este gobierno, el actual gobierno del presidente Duque, también los ha seguido combatiendo, tanto así que el 20 de febrero se creó un comando contra el narcotráfico y amenazas transnacionales que va a entrar en funcionamiento en mayo. Lo crearon en febrero y va a entrar en funcionamiento en mayo. Eh, eh, Hay muchos que dicen que es para luchar contra los cabecillas de las FARC que están en territorio venezolano, que quieren tratar de darlos de baja o capturarlos, como una especie de bloque de búsqueda que fue el que creó Cepeda, no, eh, César Gaviria, César Gaviria en su presidencia contra el cartel de Medellín. Entonces, pues sí ha mejorado la situación, pero sigue habiendo microtráfico en las ciudades. Por ejemplo, en Bogotá tuvimos el Cartucho, el Bronx, eh, ambos desmantelados por el alcalde Enrique Peñalosa en sus dos alcaldías. Y pues ahorita están llevando a cabo una campaña contra todas las ciudades que es donde venden el expendio de alucinógenos y demás. Sí, no, yo he seguido muy de cerca lo que es lo que ha sido el narcotráfico en Colombia. Si uno, bueno, no hay que irse muy lejos. Si uno ve lo que fue la serie de Netflix de Narcos, uno se puede imaginar o dar un ápice de lo que significó esa guerra contra el narcotráfico, todas las muertes que significó esa época, ¿no? Porque esto es algo muy relevante y que siempre hay que comentarlo. O sea, muchas veces se trata de santificar o de colocar o justificar a los narcotraficantes, a los principales narcotraficantes. Vemos esto, yo lo veo mucho con Pablo Escobar, que lo tratan de colocar como lo que fue un gran comerciante. Y la verdad que no, la verdad es que era un criminal que lo que hizo fue llenar de sangre las calles de Colombia. Asesinó a miles de personas. Entonces, el problema es cuando se romantiza el crimen y, y no es por esto que uno dice, bueno, pero es que estás en contra de los consumidores de droga. No, no. Eso es algo muy subjetivo porque el consumo de droga en sí no daña. El problema es lo que está detrás de ese consumo de droga. Detrás de ese consumo de droga hay miles de personas que están arriesgando su vida, miles de personas que mueren a manos de grupos, miles de personas que son reclutados a la fuerza, como hemos sabido, como lo hace la FARC, el ELN, miles de personas que son víctimas de abusos, tanto sexuales como abusos físicos, para que ese producto llegue a las manos del consumidor final.
el problema de las drogas, bueno, y principalmente el de la coca, yo no lo veo que sea el tema del consumo en sí, sino el tráfico. El problema que hay en el tráfico es que todo es ilegal y termina, como es un producto muy costoso, termina permeando a muchas capas de la sociedad que por X o por Y razón terminan sucumbiendo ante este mal que es el narcotráfico, ¿no? Sí, era lo mismo que sucedía en Estados Unidos en su momento, pero pues mucho menor, porque no causó tantos muertos con Al Capone, con el trago y demás. Entonces eso siempre sucede que hay, cuando hay prohibiciones estrictas. Y sí, yo entiendo a mucha gente que dice como, no, es que si lo legalizan estarían afectando a la población, a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás. Pero creo que deberían haber unas condiciones claras para tratar de legalizarlo, pero más no incentivarlo, que no se incentive, sino se legalice y hacer una campaña fuerte contra el uso de las drogas, y pues si quieren usar un impuesto, no sé, el 60, 70%, si quieren, bueno, me parece perfecto. Y pues sí extraditar a los que cometieron homicidios, violaciones y demás. Ah, siendo miembros de los grupos narcoterroristas, porque hay muchos que dicen, ok, si legalizamos eso, estaríamos dándole vía libre a los narcotraficantes que cometieron miles de asesinatos, pero se les puede juzgar por crímenes de lesa humanidad, porque acá han cometido decenas de crímenes de lesa humanidad a todos los grupos armados, independientemente de cuál sea, todos cometieron desmanes y violaciones a las libertades individuales y derechos humanos. Y creo que también deberían incentivarse como un problema de salud pública, porque como Friedman decía, hasta Milton Friedman le preguntaron en una entrevista y él dijo que cómo era posible que Estados Unidos incentivara la guerra contra las drogas en territorio colombiano que había dejado cientos de miles de muertos, lo cual es cierto. Y pues yo creo que es un poco complicado porque si sigue siendo ilegal en los otros países, como que no se está haciendo mucho. Entonces creo que debería tratarse de usar como soft power en la parte de relaciones internacionales y de la diplomacia para llegar a esos objetivos, porque todos se benefician, ya que pues, en el mercado de marihuana ya se está pues, permitiendo un poco más del cannabis medicinal y recreativo en Canadá, Estados Unidos, y pues obviamente con unas condiciones claras y con una limitación, que no le puedan vender a una persona más de tanto porcentaje, no sé, a la semana, tantos gramos, que no pueda usarlo si tiene cierta edad, como pasa con el trago, mejor dicho. Y pues yo también considero que debe perseguirse los bienes de los narcoterroristas, porque se han ocasionado ríos de sangre. Y pues es que históricamente ya se ha probado mano fuerte, mano dura, y no ha servido. Hasta las cifras de la lucha contra el narcotráfico lo evidencian. Ah, pero por ahora, mientras se lleva a cabo eso, yo sí estoy de acuerdo con el uso del glifosato mientras se legaliza. Hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional en 2015-2016 había prohibido el uso del químico porque decía que podía causar cáncer y afectar la salud pública y a los campesinos. Sin embargo, como que el anterior ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, había mencionado que se iba a retomar la expresión aérea por medio del uso del glifosato contra los cultivos ilícitos, pero hay que tener en cuenta de que cambiaron los mecanismos de dispersión. Pues están usando más tecnología de punta para no afectar cultivos legales. También creo que le disminuyeron un poco el porcentaje de glifosato para no hacer una afectación tan grande. Y pues creo que sí es necesario, mientras
como política de contención, por así decirlo, mientras se legalizan, porque pues tampoco se les debe dejar hacer lo que quieran, lo que quieran mientras no se afecten y demás. Y pues también hay que tener en cuenta de que afectan mucho los parques naturales. Hay algunos parques naturales en Colombia que han tenido zonas de invasión, por así decirlo, con cultivos de coca y demás. Y también hubo una estrategia hace año y medio, 2 años, del gobierno, que en cambio de, pues, como no se había cumplido con las condiciones que había puesto la Corte Constitucional, las que había mencionado que el ministro Carlos Jóvenes Trujillo ya está cumpliendo. Bueno, logró cumplir antes de su fallecimiento por el COVID. Eh, Tomaron la estrategia de cortar la luz. Entonces cortaban la luz en partes estratégicas donde se llevaban a cabo pequeños cultivos, porque los narcos ya no, si bien están llevando a cabo siembra masiva en decenas de hectáreas, también lo están haciendo en pequeños cultivos protegidos en la parte superior para que si llegan a hacer aspersión aérea no los afecte. Sí, sí. Mediano plazo, pues, el glifosato, teniendo cuidado y a largo plazo sí legalizarlas, porque toca incentivarlo. Y obviamente negarlo a los menores y a los adolescentes y demás, pero pues Pero hay un detalle ahí que tú dices que es muy cierto, o sea, lo del glifosato y lo del rocío para detener la siembra de coca, pero si se legaliza en Colombia, no quita la raíz del problema. La raíz del problema es que se legalice en los Estados Unidos porque el negocio no es el consumo interno en Colombia, sino el consumo de exportación, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ese es el verdadero problema. Porque si simplemente en Estados Unidos no se consumiera la cantidad de drogas que se consume, Colombia y México no la producirían. Entonces, es un problema global, ¿no? Yo siento que las drogas le dan mucho poder a los grupos criminales, como sí, pasó en Estados Unidos. nada más que también hay otro problema, que es que tenemos al régimen chavista de vecinos, y pues ellos se lucran del narcotráfico, y pues ven, antes la mayoría de la cocaína y demás, tipo de drogas salían de Colombia. Acá pues la seguimos produciendo, pero la zona de tránsito ahora cambió por Venezuela, porque en Venezuela pues, no hay ningún tipo de control. Yo creo que eso también pudo llevar a dar ciertos incentivos para el aumento de la exportación de cocaína. Y también hay que tener en cuenta otro factor, que fue que sirvió de incentivo maligno para el aumento de cultivos ilícitos, que fue el siguiente, a raíz del acuerdo con las FARC firmado en octubre de, sí, llevado a cabo en el 2016, el acuerdo con las FARC, entre el gobierno Santos y la guerrilla. En una parte del acuerdo se estipulaba que se iban a llevar a cabo el cambio de cultivos ilícitos por lícitos. Entonces, sirve como una especie de subsidio e incentivo para que familias que se lucran del narcotráfico lleguen a la legalidad. Eso me parece perfecto. Y lo han llevado a cabo, pues, el gobierno actual, el gobierno de Duque, lo ha implementado también. O sea, no es cierto que no se esté llevando a cabo la implementación del acuerdo, que a mi parecer tenía cosas buenas, pero también pésimas, como que la guerrilla está en el Congreso, les dieron cierta legitimidad, además de hacer política, tienen el brazo armado, que uno es la segunda Marquetalia, o Narcotalia, como dice el gobierno, y el otro las disidencias de las FARC. Pero pues sí, se pelean entre ellos por el narcotráfico, pero tienen cierta relación con el chavismo y con Cuba. Y pues también hay que tener en cuenta que Cuba fue primordial para la creación del ELN, porque fueron estudiantes que adoctrinó Cuba y ayudaron a crear al ELN en los 60, si mal no estoy. Sí. Y eh, también hay que tener en cuenta de que
de que es un tema muy complicado. Sí, porque se necesita luchar contra ese flagelo, pero hay gobiernos que no les interesa legalizarlo. Entre ellos, pues, Cuba también se ha lucrado de eso, Nicaragua, Bolivia con Evo Morales, y pues no se ha visto que totalmente, qué tanto contribuye el cambio de cultivos ilícitos por lícitos. No se ha visto un resultado muy positivo porque las cifras muestran que estamos exportando más cocaína que en la época de Escobar. Entonces es bastante complicado. Sí, justamente yo estaba leyendo un artículo del Centro Mises y dice lo siguiente: resolviendo el problema de la violencia en Colombia, legalizar las drogas y las armas. El problema, la prohibición la prohibición, la raíz del problema de las drogas en Colombia. Yo creo que aquí ellos, si bien es cierto, la legalización hasta cierto punto podría ayudar, yo siento que no es lo que estamos hablando, no es la solución final a este problema, porque evidentemente mientras haya demanda va a haber una oferta y tú no puedes limitar la oferta al mínimo o si la limitas al mínimo, los precios van a aumentar y se van a tratar de enviarla de alguna u otra manera. Y por otra parte, establecer el derecho a las armas de fuego. ¿Tú cómo ves el derecho al porte legítimo de armas allá en Colombia? Según este estudio, en el 2014 solo habían 400.000 personas poseedores de permiso para tener un arma. Según tu opinión y según tu cosmovisión de cómo ves el mundo, ¿tú crees que el Estado colombiano puede legalizar el porte de armas? Y con este porte de armas me refiero a que la población se pueda armar de manera privada, se solucionaría en parte el tema de la violencia. Sí, pues es que es complicado porque acá todos los grupos armados ilegales están armados. Los únicos que no están armados son la población del común, que no le interesa hacerle daño a nadie, que no comete actos ilícitos. O sea, hasta ladrones en la ciudad pueden estar armados. Si no es con armas cortopunzantes, pueden conseguirla de manera ilegal con el tráfico de armas, consiguen armas de fuego. Y lo que está sucediendo, al menos en Bogotá, es que se están llevando a cabo mucha compra de armas traumáticas. No armas de fuego, sino pues, de fogueo y demás. E inclusive expertos en seguridad que sí, de pronto comprenden muy bien la situación de seguridad, pero estamos usando la lógica de que se tiene que desarmar completamente a la población. Pero la gente ya se cansa de que los roben, los saquen, los maten y demás, entonces pues están tratando de armarse, si bien no con armas de fuego, con armas de fogueo. Y creo que debería hacerse como un acto legislativo, que es uno de los mecanismos que tienen los congresistas para reformar la Constitución, además del referendo y la Asamblea Constituyente. El acto legislativo me parece fundamental, pero no hay nadie en el Congreso que lo fomente, porque todos dicen, no, se deben regular las armas, así acabamos con la violencia. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, también ha optado por restringir muchas veces el porte de armas, inclusive a las personas que tienen el permiso, dicen, ok, no pueden tener el porte. Pero eso ha salvado a mucha gente, inclusive hace un año, un poco más de un año, hubo un caso de un médico en Bogotá que lo iban a atracar tres personas. Tres personas lo iban a atracar y bueno, hay un cuarto ladrón esperando en un automóvil, en un vehículo debajo del puente peatonal de Transmilenio, que es el sistema masivo de la ciudad. Y el doctor puso a disposición de su arma y dio de baja a los tres delincuentes y el cuarto huyó al oír los disparos y al darse cuenta que los habían matado.
y pues le explicó que era que lo habían atacado con cuchillo y sí lo dejaron un poco herido, pero él alcanzó a defenderse y los dio de baja a los tres. Y pues la situación se ha complicado porque inclusive en Cali la comunidad atrapó a un ladrón y le cortó la mano. Ah, Y, y a la semana siguiente se viralizó la noticia de que los médicos le lograron implantar la mano. No sé cómo, qué médicos tan buenos, pero le lograron implantar la mano. no, y también hubo un caso, creo que en Bogotá, yo no sé si estamos hablando del mismo caso, pero el caso de una persona que estaba montada en un autobús, en el transporte público, y bueno, logró hacer, lo estaban asaltando y asesinó al delincuente, y la fiscalía o la policía, no recuerdo bien, le estaba pidiendo que por favor se entregara porque había cometido un delito, ¿no? Sí, Entonces, es que aquí vemos esta dicotomía que tenemos entre los estados latinoamericanos que queremos enfrentar a los criminales, o bueno, en el concepto de la fuerza pública tiene que combatir a los criminales, pero en la realidad castigan es a las víctimas, no al victimario. No estamos hablando solamente de Colombia, en Argentina el derecho garantista es impresionante. Y sí, bueno, si aquí en Venezuela, peor todavía, la pena máxima en Venezuela por un criminal es 30 años, 30 años lo máximo. O sea, no existe, aquí no existe de pena de por vida ni nada. O sea, la pena máxima para un criminal es 30 años. Bueno, de ahí a que siga vivo en la cárcel es otra cosa. no sé, por ejemplo, el caso que tú hablas creo que fue el de el SITP, que es un sistema de buses, en el cual el ciudadano le quitó el cuchillo a un ladrón y lo apuñaló con él y lo mató. Lo mató y se fue. Y pues en legítima defensa. Y otro caso que eso sí fue más asesinato, no tanto de defensa propia, porque le robaron el celular, sí, lo atracaron, pero él no se defendió en ese momento, sino que siguió al ladrón, se dio cuenta en dónde vivía, fue a su casa, fue por su arma de fuego y ¡boom!, lo mató. Entonces creo que hay que tener en cuenta como las condiciones para ver qué se determina como defensa legítima y asesinato. Porque en el momento en que lo están agrediendo, pues es el momento en el que se puede defender, ¿no? Y después matarlo, porque eso sí sería como Una venganza. justicia propia. Sí, Sí, entonces pues eso tienes toda la razón. O sea, hay que estar conscientes de una cosa que es defensa propia, defensa personal, y otra cosa ya es ir a matar a una persona. O sea, eso ya es un crimen. Y por eso es que, o sea, eso debe estar interpretado entre las leyes. Y es lo que estábamos comentando, ¿no? No es que nosotros los libertarios es que estamos llamando a las armas y a matar a todo el mundo, no. Sino que estamos hablando de que es un problema público, el tema de la seguridad y las drogas, que termina impactando a la sociedad colombiana. Claro, evidentemente en los últimos años no es un impacto como lo fue en los años 80 y 90, pero sí sigue aumentando lo que es el tráfico y la exportación la siembra de coca. Entonces sí es un problema de seguridad ciudadana, ¿no? Porque nadie quiere que grupos criminales se enriquezcan para aterrorizar a la población, porque eso es lo más grave. No, por eso es que yo nunca romantizo a esos vándalos. sí, es que o sea, es un problema que yo también considero cultural, porque yo con mucha gente que he hablado me dice algo que también puede ser válido, que dice, no, es que en Colombia son muy intolerantes y usted le pueden dar un tiro por cualquier cosa. Y eso también puede ser cierto. Entonces, pues ahí está como la disputa entre ambas posturas de legítima defensa o prevención. Pero yo creo que debería encontrarse como un punto medio que pueda tener máximo una cantidad de balas específicas, uh, un tipo de armas específicas, porque tampoco quiero que llegue alguien con un RPG o un lanzallamas y empiece a matar a un ladrón así. No, 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 o sea, con armas personales. Y yo he visto muchos casos, yo me puse a averiguar hace años en Estados Unidos de que había mujeres, inclusive esto beneficia mucho a las mujeres,
de que había un hombre que entró a la casa y la del 911, la trabajadora del 911, le dijo, no, como, no, tú estás en tu legítimo derecho de que si entra a tu propiedad le puedes disparar. Entonces la señora o la muchacha cogió un rifle que tenía ahí, que era rosado, y le disparó al intruso y pues lo mató. Y pues era como defensa personal y eso lo definen ahí. Otra cosa que creo que hay que tener en cuenta para la legalización es la proporción, porque hay personas, o sea, legalmente las personas tienen el derecho a defenderse, pero con la misma proporción, y eso me parece muy relativo. Yo creo que tocaría ser más específico, porque digamos, si llega una persona con un machete o un cuchillo, uno debe tener el derecho de dispararle, no, no usar un bolillo como a veces le toca a la policía, aunque eso ha cambiado un poco y ya están usando tasers para, para calmar a esa gente. Entonces, pues yo creo que debería legalizarse y prohibirlos en ciertos lugares, en el porte, por ejemplo, pues no sé si podría ser un incentivo malo prohibirlo cerca de las escuelas para evitar lo que sucede en muchos Estados Unidos. Ah, sí, y pues colocar en esos focos donde hay menos eh, ciudadanía con armas, colocar más policía para evitar más crímenes. Creo que es una buena manera de proceder, Claro, sí. porque también hay que tener en cuenta de que hay muchas zonas del país en donde no hay fuerza pública, sino guerrilla, y pues es que es un problema muy grave. Yo creo que primero debe acabarse con el conflicto para que las personas de bien puedan estar armadas, porque o si no, eso sería darle armamento también a las guerrillas. Entonces eso también me parece pertinente. O sea, estoy a favor de las armas, pero a posteriori todavía no. O sea, sí, en este momento como que no. Sí, sí, entiendo completamente lo que tú dices. Lo que yo comparto contigo, bueno, creo que yo que es lo correcto, creo yo que es lo correcto, perdón, es que la ciudadanía, si bien es cierto, no debe estar, no debe estar desarmada, perdón. Tampoco creo que, lo que yo creo es que debería haber como un registro de esa arma, de quién la puede usar, o sea, no es que todo el mundo puede ir a un mercado a comprar armas, no, sino que una persona dentro de sus cabales, como estamos hablando del tema de las drogas, que una persona dentro de sus cabales, con responsabilidad y sabiendo que no tiene ninguna deficiencia mental y si alguna situación pudiera suscitar con esa arma, eh, fácilmente esa persona debería ser apresada, ¿no? Sí, Pero eso es lo que yo pienso, pues. sí, a mí me parece que debe haber cierta regulación como lo legalicen. Por ejemplo, en tema de antecedentes, que no se le puedan dar a alguien que tenga, no sé, robo, homicidio, violencia intrafamiliar, porque también podría ocurrir que están en una disputa familiar y sean tiros o algo. Eh, tam- También yo creo que se les debería hacer una prueba, incluso en el mismo local de armas, que llamen a un médico que trabaje ahí o algo con ese tema, para que se pueda llevar a cabo una prueba de si tienen problemas, para identificar si tienen problemas con el alcoholismo o con el uso de drogas. Y también inclusive examen psicológico para ver que no está loco y que puede llevar a cabo asesinatos, porque hace años, de todas maneras, los armas eran ilegales, pero en una zona de Bogotá, en un restaurante en fin, llamado Poseto, hubo un ex veterano de Vietnam, colombiano, que se enloqueció y mató a todo el mundo en el restaurante, y toda mucha gente en ese restaurante. Entonces creo que eso también influye como en la historia, y creo que debería como educarse a la gente en el manejo de las armas para que no haya un accidente que tenga que hacer un curso. Como cuando uno saca una licencia de conducir, que les toca hacer un curso obligatorio de uso de armas, cómo manejarlas, cómo evitar un accidente, porque pues eso no es un juguete. Y pues también mostrar que es para defensa propia,
y Claro. demás. Bueno, se nos está acabando ya el tiempo, Rafael. Un placer siempre hablar contigo. Listo, muchas gracias, Alejandro. No, no, sí, se nos pasó muy rápido el tiempo, de verdad. Revisando y ya se nos pasó el tiempo. Pero bueno, vamos a seguir en contacto en los próximos días. Esto es un bloque que vamos a hacer especialmente Rafael y yo, donde vamos a hablar sobre temas del libertarismo y cómo podemos solucionar temas, problemas de la vida de los países, de la sociedad de las sociedades en general, por vía de las ideas liberales, libertarias, tanto en lo económico como en lo social, ¿no? Porque estamos hablando de que el tema de las armas y las drogas también es un tema social, ¿no? Sí, listo, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos oyen. Así es. Hasta luego, hasta la próxima.